Shabbat Shalom. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos que se unen desde sus hogares a nuestro estudio de la Torá semanal. Dice el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 21, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien lo predique, puesto que es leído en las sinagogas, en las congregaciones, en cada Shabbat. Seguimos el mandamiento dado por el Señor y de común práctica para los creyentes apostólicos del primer siglo. Es interesante esta mención que hacen los apóstoles precisamente en el concilio de Jerusalén. Vamos entonces, conforme a esta certeza que nos da la Escritura de estar haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, vamos a presentar nuestro tiempo para estudiar en esta noche la porción semanal de la Torá. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por darnos tu palabra, por darnos tus mandamientos, por ordenarnos este día hermoso de Shabbat. Aquí estamos, Señor, y nos disponemos humildemente para pedir tu presencia y la asistencia de tu propio Ruach, quien tú prometiste que nos guiaría a toda la verdad. Sé propicio, Señor, a nuestro anhelo por tu palabra. Enséñanos tu palabra, guíanos. A todos aquellos que estamos aquí esta noche, hay tantas verdades prácticas en la lectura que vamos a hacer ahora. Así que nos disponemos con un corazón humilde y sencillo delante de ti para pedirte que examines el corazón, que lo sondees a través de la escritura y que veas necesidades de arrepentimiento, de cambio, de transformación, cuando tu palabra, el testimonio de otros que fueron primero que nosotros, nos previene a nosotros mismos de el error y nos guarda sin caída. Bendecimos este tiempo y lo ponemos en tus manos. Pongo mi propia vida, la vida de mis hermanos y estos equipos que usamos para comunicar tu palabra. Oramos usando tu nombre santo. Hashem Yehoshua Hamashiach. Amén y amén. Voy a animarles a revisar juntos el capítulo 38 del libro de Génesis. Voy a leerlo y luego, como es costumbre, voy explicando uno a uno los detalles de la porción de esta semana. Dice aquí, aconteció en aquel tiempo que Yehudá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Jirá. Y vio allí Yehudá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Chuá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y le dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Shelah. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Yehudá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Yehudá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Adonai lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y Yehudá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre
hasta que crezca Shelah mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Shua, mujer de Yehudá. Después, Yehudá se consoló y subió a los transquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Girá, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a transquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Shelah y a ella no le era dada a él por mujer. Y la vio Yehudá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Yehudá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Yehudá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Yehudá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Yehudá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Yehudá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Yehudá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Yehudá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Shelah mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Pérez. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sherá. Vamos a revisar algunos aspectos de la porción de esta semana. Esta porción lleva por título Vayeshev. Aquí está el cursor en mi computador. Vayeshev, leído de derecha a izquierda, y significa, aquí está la transliteración, significa y se asentó. El texto de esta porción, de esta parashat, es Génesis 37:1 hasta el 40:23.
Como cada semana, estas porciones son lo suficientemente maravillosas y extensas. Así que hoy he determinado que estudiemos el tema de Yehudá y Tamar. Pero voy a hacer, como siempre, una visión panorámica de toda la porción. El capítulo 37 de Génesis se refiere al momento cuando Joseph, es vendido por sus hermanos. Toda esa situación difícil que conllevó la intriga y la amargura de sus hermanos hacia Joseph. El capítulo 38 es este que estoy leyendo esta noche entre Yehudá y Tamar, así lo he titulado en el bosquejo. Y el capítulo 39, ya Joseph está en Egipto y está en la casa de Potifar. Y la pureza de Joseph es puesta a prueba y además es puesta en evidencia por la esposa de Potifar. El capítulo 40, Joseph está en la cárcel, producto del tema con la esposa de Potifar, y se dan ahí unos sueños muy interesantes del copero y el panadero del faraón, que ponen de manifiesto que Joseph, entre otras cosas, era un profeta de Hashem. Voy entonces a animarles a que revisemos este capítulo 38, que contiene la historia muy interesante, como la vamos a ir viendo en su desarrollo esta noche, entre Yehudá y Tamar. Voy a leer los primeros dos versículos nuevamente. Dice aquí: aconteció en aquel tiempo que Yehudá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Jirá. Y vio allí Yehudá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Chua, y la tomó y se llegó a ella. Aquí en la traducción, la escritura dice se apartó en el castellano, pero el sentido hebreo de esta palabra es: aconteció en aquel tiempo que Yehudá descendió. Esa es la palabra en el sentido hebreo, descendió de sus hermanos. En el pensamiento hebreo, alejarse de Israel significa descender. Y significa descender tanto geográfica como espiritualmente. Voy a ir rápidamente aquí al glosario para mencionar la palabra. La palabra para descender es yarat, yarat. Aquí está la fonética hebrea, la transliteración, y significa descender, ir abajo, rebajar. Es interesante que esta palabra es yarat, y qué singular es el hebreo. La palabra sin la letra dalet al final sería yará y significa Torah, significa instrucción. Y hay una relación muy interesante, la vamos a aprender, la vamos a distinguir. La diferencia entre vivir por la Torah, y ahora entendemos el pensamiento hebreo, y la descendencia y la diferencia entre rebajarnos, ir abajo, descender. Vamos a revisar aquí desde la perspectiva de la cultura que Dios usó para inspirar la revelación. Alejarse entonces de Israel es descender, tanto geográfica como espiritualmente. Una persona podría estar en el monte más alto, en el Everest, y afirmar: voy a Israel. Él afirmaría: subo a Israel. Porque en la mente hebrea, subimos cuando vamos a Jerusalén, subimos cuando vamos a Israel. Así que Yehudá se fue del territorio que Dios le asignó a Abraham, el territorio en donde estaba viviendo Jacob. Se fue de sus hermanos, se fue a un territorio extranjero donde, al no ser Israel, pues no se conoce ni se honra la Torá.
Y miren esto, Torah es Yará. Y Torah significa la instrucción, pero viene de una raíz que significa dar en el blanco. Es como cuando cogemos un dardo y lo lanzamos con la fuerza para que dé exactamente en el blanco. Eso significa Torah. Pero les estaba expresando que Yarat es descender a cambio de Yará. Y entonces, al irse a este territorio extranjero, donde no se conocía ni a Elohim ni a la Torá, no solamente se apartó de la comunión con sus hermanos y se apartó de la comunión con su pueblo. A esto se refiere el descenso de Yehudá. Y al irse de su territorio, al irse de el marco de gobierno de la Torá, entonces fuera del marco de gobierno de la Torá, él se emparentó con una mujer extranjera, lo cual de por sí ya es alejarse de la Torá, de la instrucción, de la ley, porque el mandamiento para el pueblo del Señor es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que él, en relación a Israel, contrae una relación matrimonial con la hija de Chuá. No conocemos su nombre en la escritura. Y en el desenlace de toda esta historia que está aquí comenzando, prácticamente Yehudá terminó contratando a una prostituta y procreando hijos con ella. Estos es los dos primeros versos que acabo de leer. Están marcando el comienzo de una decisión que aparentemente fue equivocada. Ahora, el verso 3 al 7 del mismo capítulo 38 dice: ella concibió, o sea, la hija de Chuá, que se casó con Yehudá, ella concibió y dio a luz un hijo y puso por nombre a este hijo Y la hija de Chuá volvió a concebir otra vez y dio a luz otro hijo y lo llamaron Onán. Y volvió a concebir por tercera vez y dio a luz un hijo y lo llamó por nombre Shela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después, Yehudá tomó mujer para su primogénito, O sea, Yehudá tomó una acción para que se casara, ¿sí? Y él tomó acción para que se casara con una mujer de nombre Tamar, extranjera también. Y el primogénito de Yehudá, fue malo ante los ojos de Achén, y dice la escritura que Achén le quitó la vida. Muy bien, necesitamos tener en mente, estos tres nombres: Onán y Shela. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir, al hacer este estudio de esta noche, un valor muy maravilloso que está en la trama de toda esta historia muy trágica, muy dramática, y tiene que ver con un valor y un principio que lo llamamos la Torá eterna. La Torá es eterna. Vamos a ver por qué. Porque voy a seguir leyendo ahora del versículo 8 hasta el 11, después de que he mencionado los tres hijos que tuvo Yehudá con la esposa, con la mujer, y cómo él casó al primogénito con Tamar. Pero la narración continúa diciendo, ¿sí? En primer lugar, el primer hijo, murió porque era malo. Entonces, dice el verso 11 en adelante, 8, perdón, en adelante, hasta el 11 dice: entonces, después de que muere Yehudá le dice a Onán, a su segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella. Escuchemos aquí esta frase: y levanta descendencia a tu hermano. Voy a explicar lo más amplio que pueda este asunto. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, ya lo explicaré, sucedía que cuando se llegaba
carnalmente, sexualmente, a la mujer, a Tamar, aquí dice a la mujer de su hermano, en el momento de la eyaculación, él vertía el líquido seminal a tierra para no dar descendencia a su hermano. El verso 10 dice, y desagradó en ojos de Achén lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Qué dramático todo esto. Ya llevamos 2 varones en esta familia que han muerto de los hijos de Yehudá, y Onán. Y entonces dice la escritura, y Yehudá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Chelá, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y termina esta parte de la narración diciendo que se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pero vamos a descubrir aquí un hermoso principio que estoy denominando aquí la Torá eterna. Estos eventos están ocurriendo y estamos en el génesis de la familia patriarcal, porque ya ha existido Abraham, luego Isaac, luego Jacob, sus 12 hijos, y ahora aquí estamos hablando de uno de los hijos de Jacob llamado Yehudá, y también de los nietos de Jacob, Onán y Shelah. Y dice aquí la escritura que cuando muere el padre le dice a Onán que se case con Tamar para que levante descendencia a su hermano. Y el pensamiento, el razonamiento de Onán es que la descendencia no iba a ser suya. Ya lo explicaré ahora. Y dice, por tanto, cuando él se acercaba carnalmente a Tamar en el momento del clímax de la relación matrimonial sexual, él vertía su líquido seminal en tierra. Esto fue un pecado que desagradó a Chen y él también en su soberanía lo juzgó y él murió. Entonces viene una decisión que va a generar una trama impresionante que envuelve maravillosamente esta noche en esta enseñanza al Mesías. Le dice Yehudá a Tamar su nuera que se quede viuda en la casa de su padre hasta que crezca Shelah. Shelah era el hijo menor y parece ser que había una diferencia de 15 a 20 años entre Shelah y Tamar. Parece ser que para ese momento todavía Shelah era muy joven, muy niño, como para entregárselo a Tamar por esposa, por esposo. Y por eso él le dice a su nuera, Tamar, que se vaya a la casa de su padre mientras el muchacho crece. Ahora, estamos muy lejos todavía de la entrega de la Torá en Sinai. Recordemos que la Torá fue entregada en el monte Sinai, aproximadamente en el 1270 antes del Mesías. Y estos eventos de la época de Yehudá más o menos corresponden al 1500. Estamos lejos. Sin embargo, Yehudá está acudiendo a la Torá para darle la promesa a Tamar de que va a conservar la herencia una vez muerto y Onán. Por eso le está prometiendo que cuando Shelah crezca, ella se va a desposar con él. Y entonces, como les estoy diciendo, aun cuando la Torá fue entregada oficialmente en Sinai, esto es maravilloso, por eso esta sesión la estoy denominando la Torá eterna. Muchos años antes de que la Torá fuera promulgada, escuchen lo que voy a decir, para muchos puede ser muy novedoso. Muchos miembros de la familia patriarcal conocían muchos Torot, o sea, muchas instrucciones de la Torá, aun cuando la Torá
no había sido entregada, porque estoy diciendo que ocurrió 400 años más tarde en Sinai. ¿Y cuáles son los ejemplos de esto para que vamos entrando en contexto? Por ejemplo, Abel, el hijo de Adán, cuando traía una ofrenda para entregar a Adonai, él sabía la Torá de lo que es un corbán y traía un cordero. Caín, su hermano, seguramente también sabía la Torá, porque tenían por padre a Adán y él los tenía que instruir. Pero Caín, perdón, a cambio traía una minjá, una ofrenda vegetal. No hace parte del criterio de la ofrenda, según Levítico, lo que estaba haciendo Caín. Y por eso desagradó Caín al Señor. Luego Caín se llenó de enojo y mató a su hermano Abel. Pero si nos ubicamos en Abel, estaba todavía muy lejos de ser entregada la Torá. Cuando Noé, es involucrado por Hachén en el tema de el diluvio, cuando Dios va a juzgar a toda la raza humana a través de la inundación, el Señor le da una instrucción muy clara a Noah cuando le dice que tome parejas de animales. La traducción dice limpios e impuros. Ya hemos hablado otras veces del concepto Tahor y Tamé, y hemos dicho que Tahor es aquello que es compatible espiritualmente con la santidad del Señor. Y Tamé es lo que es incompatible, que las traducciones han denominado inmundo, pero no tiene que ver, como ya lo hemos explicado, con algo sucio, con algo limpio, con algo inmundo. No, tiene que ver con ser compatible espiritualmente. Pero lo que quiero decir en el caso de Noah es que antes de que la Torá fuera entregada en Sinai, al menos hasta aquí tenemos 3 casos de hombres obedeciendo la Torá. Abel con el sacrificio del cordero, Noah con el entendimiento de lo que son los animales compatibles espiritualmente. Ese es un concepto mucho antes de la entrega de la Torá. Y el mismo Yehudá con el concepto que han traducido como la ley del levirato, que era exactamente esta ley mediante el cual se conservaba o se preservaba la herencia de un varón que se casaba y moría antes de tener hijos. Es el caso propiamente de el hijo de Yehudá, que muere, y entonces por eso su padre le dice a Tamar que se case con Onán. Mejor le dice a Onán que se case con Tamar. Y luego le promete a Tamar que cuando crezca Shelah, él va a ser su esposo. Vamos a ver en dónde está esta Torá que han traducido como la ley del levirato. Esa Torá que estaba ejecutando el patriarca Yehudá está contenida en Deuteronomio 25, desde el 5 hasta el 10. Voy a leerla aquí. Dice: cuando unos hermanos vivan juntos, este era el caso de los 3 hijos de Yehudá, y uno de ellos muera sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se unirá a ella y la tomará por mujer, cumpliendo con ella el deber del levirato. Ya voy a explicar esta palabra en su contexto hebreo. Y será que el primogénito que ella dé a luz sucederá en el nombre de su hermano el difunto. Miren esto aquí: para que no sea borrado de Israel su nombre. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, ésta subirá a la puerta a donde los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere cumplir conmigo el deber del levirato. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo llamarán y hablarán con él. Y si
él se levanta y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará el calzado del pie y lo escupirá en el rostro y contestará diciendo, así ha de hacerse al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel a este hombre, la casa del descalzado. Es maravilloso cómo el Señor ha previsto la preservación de su pueblo, y esta palabra que han traducido como la ley del levirato viene de una palabra hebrea que se llama Yavam. Yavam, aquí está en nuestro glosario, Yavam, que significa suscitar descendencia al hermano cuando muere. Como ya lo expliqué, la han traducido como levirato. Esa no es realmente una palabra que provenga del hebreo. Entonces, vemos cómo Dios, en su sabiduría para preservar la descendencia de su pueblo, eh, estableció esta Torá, esta instrucción de el caso de una familia de 3 hermanos, en este caso los hijos de Yehuda, que van muriendo sin dejar descendencia, y había que preservar la descendencia, y por eso el uno se va casando con la viuda, y cuando él muere entonces le correspondía al otro porque también murió sin dejar descendencia. Hay una sesión que siempre incluimos en el estudio de la porción semanal, que la hemos llamado el Evangelio en la Torá, y voy a ir allá para que veamos estas conexiones maravillosas de la Escritura. Voy a ir a Marcos 12 y voy a leer desde el 18 hasta el 27. Aquí estoy en la sesión del Evangelio en la Torá y voy a leer Marcos 12 del 18 al 27. Leo aquí. Y van a él, en este caso a Mashiach, al Mesías, unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo, Maestro, Moisés, nos escribió en cuanto al hermano de alguno que muere y deja esposa, pero no deja ningún hijo, que su hermano la tome por mujer y suscite descendencia a su hermano. Aquí los saduceos están mencionando la Torá, como llaman del levirato, tal como fue expresada por Moshe en Deuteronomio. Y entonces miren cómo la mente del ser humano se, se autoconfunde a sí misma, cómo la concupiscencia del ser humano es capaz de fantasear motivada por la concupiscencia. Dice la escritura en la pregunta que le están haciendo a Machías, dice, había 7 hermanos. O sea, aquí le van a preguntar sobre esta ley a Machías y le van a poner un caso bien difícil. Había 7 hermanos. El primero tomó mujer y al morir no dejó descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar descendencia. Y de la misma manera el tercero. Y los 7 no dejaron descendencia. Y finalmente murió también la mujer. Y viene la pregunta. En la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, no erráis por esto al desconocer las escrituras. Cuando está mencionando aquí Mashiach en el primer siglo, las escrituras, se está refiriendo a los escritos, se está refiriendo al Tanaj, se está refiriendo a la Torá, los escritos y los profetas. Ese era el canon hasta ese momento. Y les está diciendo, ustedes están ignorando la Torá de Moshe y además están ignorando el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos, dice, no se casan ni se dan en casamiento, sino que son como ángeles en los cielos. Pero acerca de que los muertos resucitan, ¿no leíste en el libro de Moshe, o sea, la Torá, acerca de la zarza ardiente?
¿Cómo le habló Dios diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Y bueno, no es Dios de muertos, sino de vivos, y vosotros mucho erráis. Le está diciendo, ustedes están desconociendo la Torá. Ustedes están desconociendo la instrucción. Era una exageración pretender este cuadro que le presentan a Mashiach de una viuda de 7 hombres. Eso es algo inconcebible. No tenía ninguna presentación. Sin embargo, aquí está el pecado del hombre, aún poniendo a prueba a Dios mismo corpóreo en la tierra. Muy bien. Después de esta revisión, de qué da origen a esta promesa que hace Yehudá a Tamar, continuamos la lectura porque la trama se va volviendo increíble. Vamos a ahora ya a concentrarnos en el tema de Yehudá y Tamar. A Tamar entonces se le está ignorando en su derecho legal de Torá para que se case con Shelah. Según lo que leemos, Yehudá tenía temor de que Shelah también muriera. Vamos a leerlo aquí en Génesis 38, 12 al 14. Pasaron muchos días y murió la hija de Shua, mujer de Yehudá, o sea, murió la esposa de Yehudá. Después Yehudá se consoló y subía a los transquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Girá el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat y trasquila sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat. Miren esta frase, porque veía que había crecido Shelah y no era dada a él por mujer. O sea, aquí vemos cómo Timnat está viendo pasar los años y que no va a tener un heredero israelita porque no le están cumpliendo en su derecho de Torah. ¿Y cuál es el plan y cuál es la acción que toma Tamar? Aquí está en Génesis 38, 15 al 23. Dice, y la vio Yehudá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Yehudá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo de sobre sí, se vistió las ropas de su viudez. Y dice, y Yehudá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, o sea, el sello, el cordón y el báculo. Pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Yehudá y le dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Yehudá dijo, tómesele para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Miren qué interesante esta historia. Recordemos que Yehudá había descendido y aquí están más símbolos y señales de su descenso espiritual, de su desorden espiritual. Realmente Yehudá estaba tamé, estaba desconfigurándose espiritualmente.
tal como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Dice que esta acción que toma Tamar era una acción muy, vamos a denominarla muy astuta, porque ella se quitó las vestimentas de su viudez. Cuando ella se enteró que Yehudá estaba viniendo a Timnat para esquilar sus ganados, sus ovejas, ella dijo, este es el momento de hacer ejecutar el cumplimiento de mis derechos. Y entonces dice, se vistió, cubrió su rostro, ¿sí? Se quitó los atavíos de la viudez, cubrió su rostro y dice, se paró en el camino hacia Timnat. Y dice, la vio Yehudá, perdón, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y el verso 16 dice, se apartó del camino hacia ella y le dijo, le propuso con la mentalidad de que ella era una prostituta, déjame ahora llegarme a ti, de que ella era una ramera. Pero miren esta frase tan poderosamente contradictoria, pues no sabía que era su nuera. Qué tremendo el desorden de Yehudá, qué tremendo el descenso de Yehudá, que está a las puertas de cometer esta atrocidad de llegarse a su propia nuera. Y entonces, como ella está actuando como una ramera, le dice, ¿qué me darás por llegarte a mí? Porque ese es el precio de una ramera. Él respondió, te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella le dije, aquí está la estrategia de Tamar. Dame tu sello, dame tu cordón y dame tu báculo. Tamar sí sabía que este era su suegro. En la cultura del Oriente Medio existían ciertos elementos que identificaban a un varón. Dice tu sello, tu cordón y tu báculo. Ella fue muy astuta y pidió tres cosas que harían completamente imposible en el futuro a Yehudá negar cuando ella quedara encinta. Él cae en este plan y ella concibe de él. Él deja el sello, deja el cordón, deja el báculo, ella concibe, se levanta, se fue. Claro, cuando envía el cordero que había prometido para pagar los servicios, supuestos servicios de la ramera no existe. No hay tal ramera. Voy a hacer un paréntesis para explicar aquí dos palabras en el glosario. Hay una palabra, aquí es el número 3 de mi glosario, que en hebreo es soná. Soná, aquí escrito de derecha a izquierda, aquí está la transliteración soná, que significa ramera. Esta es una mujer que deriva su sustento de servicios sexuales. Así fue como ella aparentemente se vistió. Y hay otra palabra muy en el contexto de la cultura hebrea de ese tiempo y de la cultura cananita que se llama, aquí está, kedechá. Kedechá. Esta ya no es una ramera, sino es una prostituta cultural, una prostituta que prestaba sus servicios en los templos idolátricos cananitas, perdón. Y también habían varones, prostitutos cultuales. Vemos que la escritura habla de no permitir a los sodomitas en la casa del Señor, porque era una costumbre de Canaán, más allá de que una mujer fuera promiscua, fuera ramera, había la promiscuidad en los templos idolátricos. Esto a manera de contexto. Entonces, Yehudá confunde a su propia nuera con una ramera
ella de una manera muy sagaz quiere quedar embarazada porque no le han cumplido su derecho y efectivamente Yehudá se llega a ella queda encinta y cuando él supuestamente va a pagar los servicios y envía, cumpliendo la promesa, un cordero con su amigo. No hay tal ramera en ese camino, nunca existía allí una ramera. Y entonces él simplemente no sabe lo que le depara el destino en los días inmediatos. Leo Génesis 38, 24 al 30. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, después de esta situación en que él se llegó a su nuera, fue dado aviso a Yehudá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta, embarazada, a causa de las fornicaciones. Y Yehudá dijo: sacadla y sea quemada. Qué tremendo este juicio de Yehudá, qué injusto este juicio, qué tremendo el desorden en que había caído Yehudá, el patriarca. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, miren esto, versículo 25, del varón cuyas son estas cosas, estas prendas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, y exhibe el sello, el cordón y el báculo. Entonces Yehudá lo reconoció, verso 26, y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Shelah mi hijo, y nunca más la conoció. Aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Pérez. Las traducciones colocan Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Chará. Este aparente desenlace relacional, este enredo relacional tan tremendo en cabeza de un patriarca como Yehudá, por supuesto, pone en evidencia el desorden del patriarca, pone en evidencia lo que significa alejarnos de la comunión con el pueblo del Señor, lo que significa alejarnos del territorio donde la Torá gobierna, lo que significa apartarnos de la Torá y lo que significa apartarnos del pueblo que honra y respeta la Torá. Pero este aparente enredo, este desorden, también involucraba un misterio que tenía que ver con el Mesías, con Mashiach. Vamos a entenderlo. Para este momento, Jacob está morando en Canaán con sus 11 hijos porque el 12º ya está en Egipto. Faltan muchos años por vivir todavía a Jacob y a los patriarcas. Falta el que Joseph se dé a conocer a sus hermanos. Falta en el momento en que llegue el tiempo para Jacob morir. Está muy lejos todavía. Pero hay una profecía que Jacob va a dar muchos más años más tarde después de este evento y tiene que ver con el Mashiach, con Jesús, con Yehoshua. Y él va a profetizar en el momento en que va a morir y va a expresar las bendiciones para cada una de las 12 tribus de Israel. Va a dar una profecía muy especial acerca del Mesías en relación a la tribu de Judá. Voy a leer la profecía. Génesis 49, del 8 al 10. Dice: a ti, Yehudá,
te alabarán tus hermanos. Nada de esto ha sido dicho cuando Yehudá está cometiendo todos estos errores. Nada ha sido dicho. Estos errores están ocurriendo y muchos años más tarde Jacob va a hacer esta profecía. Pero miren qué maravilloso. A ti, Yehudá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre, o sea, las 12 tribus de Israel. Verso 9. Cachorro de león es Yehudá. ¿De quién está hablando aquí Jacob? ¿Quién es el león de la tribu de Yehudá? Esta profecía está siendo dada por Jacob en los momentos de su muerte. Y luego dice, el verso continúa diciendo, de la presa subiste, hijo mío, se agazapa y se acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? Verso 10. Aquí está la profecía de Machía. No será quitado el cetro de Yehudá. El cetro es el bastón de mando del rey. No será quitado el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies. El rey legisla, el rey gobierna. Dice así aquí, hasta que llegue Shiloh y sea suya la obediencia de los pueblos. ¿Quién es Shiloh? Shiloh es uno de los nombres de Machía. Y Jacob está diciendo que no sería quitado el cetro de gobernante de Judá. Todos los reyes de Israel vinieron por la tribu de Judá. Y el rey de reyes y señor de señores es el león de la tribu de Yehudá. No será quitado el legislador hasta que venga Shiloh. O sea que Jacob está profetizando mucho tiempo antes de que siquiera haya sido entregada la Torá, de que Israel haya entrado en posesión de la tierra, de que se levanten todos los reyes y mucho menos de que viniera Mashiach. Pero él está dando esta profecía. Mirando este enredo relacional tan tremendo, este desorden, lo que motivó a Tamar a buscar la justicia en sus propios medios y a planear toda esta trama para hacer cumplir sus derechos. De esta relación entre Yehudá y Tamar, como ya lo mencionamos, nace Perez y Sara, dos varones. Y Perez aparece en la línea genealógica ascendiente humanamente de Machía. Ese hijo que nace llamado Pérez viene a ser parte de la línea genealógica ascendiente de Machía, acerca de la cual más tarde está profetizando Jacob. En otras palabras, en Génesis 49, posteriormente a este incidente, Jacob está profetizando que de la descendencia de esta relación bastante irregular nacería Pérez, quien sería parte de la genealogía humana. Digo humana porque Mashiach no es humano, del Mesías. Él fue manifestado en carne y al ser manifestado en carne es Dios que por un milagroso acto de su poder colocó la semilla, el cigoto en el vientre de Miriam, María, para que él creciera durante 9 meses y un día diera a la luz manifestado en carne sin ser carne y sangre como los hombres que estamos sobre esta tierra, porque ese es el común denominador de nuestro pecado. Él tomó temporalmente carne, que es símbolo de pecado, y él vino en semejanza de carne, pero él es el Adán que vino del cielo. Esto es maravilloso. Y aquí Jacob
está profetizando que de este confuso hecho relacional que pone de manifiesto el desorden de su hijo, vendría una persona llamada Pérez, que hace parte de la línea genealógica ascendente de Machía. Voy a leer el Evangelio. Voy a leer Mateo capítulo 1, versos 1 al 3. Lo pongo aquí para que lo puedan mirar. Mateo 1 del 1 al 3. Este es el Evangelio en la Torah. Miren qué precioso. La coherencia y la armonía de la escritura. Libro de la genealogía de Yehoshua el Mashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Yehudá y a sus hermanos. Verso 3 de Mateo 1. Y Yehudá engendró de Tamar a Perez y a Sara. Y Perez engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram, y allí continúa todo el capítulo 1 de Mateo, esbozando la genealogía del Mesías. Dios había tenido en mente salvar al mundo por la simiente. Dios le prometió a Abraham, por tu simiente serán salvas y serán benditas cualquiera de las familias de la tierra. Ya hemos analizado este asunto. No estaba hablando de la descendencia genética de Abraham, estaba hablando de la simiente. Cuando la escritura menciona la palabra simiente, está refiriéndose a Mashiach. La simiente te aplastará la cabeza, Hasatán. Entonces, aquí estamos viendo que Dios ha tenido sumo cuidado de una línea genealógica que él seleccionó y escogió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y de esa línea genealógica de Jacob, escogió a Yehudá para que del tronco de Yehudá viniera el gobierno a Israel, la legislación, el cetro de gobierno. Un día, mañana, vendrá Yehoshua HaMashiach a gobernar sobre Israel y sobre las naciones con vara de hierro, porque él es el león de la tribu de Judá. El cetro no sería quitado. La legislación no sería quitada de Yehudá hasta que viniera Shiloh, Mashiach. De todo este tremendo entramado relacional, aparente fracaso humano, Dios establece su voluntad. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que a los que aman a Hashem, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Nosotros, seres caídos, producimos pecado. Dios, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, quien ha escogido seres pecadores, limitados, que pueden perder el rumbo, que podemos perder el rumbo, que podemos alejarnos y descender lejos de la Torá, la instrucción, lejos de la comunión con el pueblo, ir a otros lugares donde la legislación de la Torá no opera, cometer errores, como el caso de Yehudá, cómo le incumplió a su propia nuera lo que debía por Torá haberle cumplido, y aún así, como estando en una condición de viudo, porque Yehudá ya estaba viudo, Tamar también estaba viuda. Si bien ella recurrió a una trama como la de vestirse como si fuera una ramera, ella estando viuda y Yehudá estando viudo, estaban en una posición legal para volver a casarse dos personas. Eso es legislación en la Torá. Y aun cuando ese acto fue un acto en medio del desorden, ellos
por hecho de la Torá, consumaron esta relación en medio de la cual nació un miembro de la genealogía terrenal de Mashiach. Maravillosa enseñanza. Pero ¿qué enseñanza nos deja esta noche la Torá? ¿Cuál es el aspecto central de la porción que estamos estudiando esta noche? En primer lugar, nuestro llamado es muy claro. Nuestro llamado es muy concreto. Nosotros debemos ser santos como Adonai es santo. Esto no tiene discusión. Una de las muchas expresiones hebreas para la Torá, hay varias denominaciones en el hebreo para la Torá. Los Hukim, los Mishpatim, los Eduyot. Ya hemos explicado en otros tiempos que los Mishpat son los mandamientos que nos hacen competentes espiritualmente. Los Mishpatim son los procedimientos, o sea, cómo cumplimos esos mandamientos. Y los Huk o los Hukim en plural son los estatutos de cumplimiento invariable. Pero hay una palabra maravillosa en todas estas palabras que podemos entender desde el hebreo y que el español y las lenguas no nos comunican, y es eduyot. Eduyot significa testimonio. La palabra de Dios es eduyot porque es testimonio. Es mishpatim porque son procedimientos. Es mishpat porque son competencias espirituales. Y son jukot porque son promesas de cumplimiento invariable. Cada una de ellas cumple su propósito en nuestra vida. Los mishpat fueron dados para que nosotros seamos competentes para vivir como pueblo distinguido del Creador. Y esto, independiente de los pecados y errores de los que nos han precedido, no baja el estándar del llamado del Señor en toda la Escritura. Sed santos, porque yo soy santo. No podemos justificar por los errores de desorden de otros que nos precedieron nuestros propios desórdenes. Nosotros seguimos siendo llamados a ser santos. Otro aspecto central de esta porción, medicina preventiva. Cuando nos alejamos de Israel, Israel es el prototipo del Señor, del pueblo que Dios quiere para él, del pueblo de su exclusiva propiedad. Cuando nos alejamos de él, de la Torá, cuando nos alejamos de la comunión con la Torá y con el pueblo, entonces invariablemente quedamos expuestos a una vida de desorden. Quedamos expuestos a una vida que nos hace incompatibles con la santidad del Creador. Y para volver a esa compatibilidad, necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos arrepentirnos y volver rostro a rostro, mostrándole el rostro a Él en una conducta de arrepentimiento. Hashem nos entregó su palabra. La palabra contiene los eduyot, el testimonio de los pecados y los errores de quienes nos han antecedido para que nosotros no incurramos en los mismos pecados que otros cometieron. Un día el Señor nos va a hacer responsables de la Torá que hemos conocido. Y cuando como creyentes nos presentemos delante de Él, no para condenación, sino en ese maravilloso tiempo cuando Él va a entregar dones y galardones, Él va a mirar lo profundo de nuestro corazón, a la luz de la luz, perdonen la redundancia, al tenor de la luz que hemos tenido en nuestro caminar con Él. Mandamientos, estatutos, testimonios. Y por ella, Él nos va a asignar coronas y premios, o posiblemente
perdamos nuestro galardón, si bien seremos salvos. Amados hermanos, este es un llamado a la santidad de Hachén. Que sigan disfrutando de este tiempo. Además, estamos en el tiempo de Hanukkah, maravilloso, el cual estaremos en todos estos días disfrutando. Mañana, al cierre de el Shabbat, en nuestra congregación a las 5 de la tarde, continuaré ampliando acerca de esta palabra. Que tengan una noche hermosa en familia, de Shabbat, de Hanukkah, de consagración al Señor. Que pasen una noche maravillosa de deleite en Él y en sus cosas. Shabbat Shalom para todos ustedes, mis hermanos.